sus aportes a la humanidad en la trama cotidiana de la vida familiar, de los amores de todos los días, también le pasa, bueno, lo que el mismo Freud planteó como un gran escándalo, que hay una vida amorosa con unos poderes extraordinarios y unos riesgos extraordinarios que arrancan desde la infancia. Bueno, esto lo digo para decir, dar lo verosímil, que es la atrevida propuesta. Bueno, yo no sabía tantas cosas sobre este libro, y uno nunca deja de aprender, ¿no? Exacto. Pero bueno, mil gracias por ese introito, y al paso que Carlucho hablaba, yo hice unas notas, no sé darle, sino para como ayuda a memoria. A mí me da la impresión que el tipo de coloquio que se puede entablar con un autor de ficciones de un tiempo a esta parte, digamos desde mediados del siglo pasado y buena parte de estas 2 décadas que han transcurrido, me sorprende que muchas de las entrevistas que uno lee y transcripciones de conversaciones o de conferencias, casi todas tienen que ver sobre el misterio de la invención literaria, que es una función de la psique humana y del espíritu humano bastante inasible, y tal vez por eso mismo no ha sido objeto de estudio de los especialistas, como pudo haber sido Freud, que por cierto tenía muy mala opinión, igual que Platón, de los artistas, ¿no? Él decía que hasta donde se me alcanza, que eran un objeto de estudio bastante, era como estudiar nubes, ¿no? Bien, en el caso mío me importa mucho comentar 2 cosas. La experiencia pues, de escribir esto pasa por un elemento autobiográfico, y es muy descortés ponerse a referir cosas de uno mismo, pero como tantos venezolanos, tantos latinoamericanos de mi generación, yo fui un joven comunista, pero carnetizado y activista, y llegué incluso a ser un aparachí, o sea, llegué a tener un sueldo del partido. Pero siendo venezolano me irritaba muchísimo en mi primera juventud y en la adolescencia la supina ignorancia de los temas marxistas que dejaban ver mis compañeros, pues, tanto en el liceo como... Yo no hice política universitaria, pero a mí me asombraba como la ligereza con la que aceptaban las fórmulas, las consignas y toda esa narrativa, para usar la expresión postmoderna, de la que se imbuye una persona cuando decide que es marxista, ¿no? Entonces, a mí me pasó que yo estudié matemáticas en la Facultad de Ciencias, y a mí me parecía, muy rápidamente me pareció que el marxismo era facilón. Después descubrí que Leszek Kolakowski, el filósofo polaco, opinaba lo mismo, con mucha más propiedad que yo. Es muy facilón eso que llaman el marxismo vulgar. Es un marxismo que permite explicarlo todo, sobre todo a posteriori, ¿no? Entonces nos damos cuenta que los marxistas siempre explican por qué es que las vainas no funcionaron. O sea, nunca dice que todo va a funcionar, sino... Bueno, esa creo que es la primera disposición que me imbuye en mi vida, de la que me imbuyo en la vida, de saber más sobre esto, seguramente en los primeros años para dragonear de que estaba más enterado, ¿no? Pero a donde quiero llegar es a transmitirles la idea de que nunca fui un radical, siempre me sentí un moderado. Recuerdo que tenía discusiones con una novia que decía que yo era un pitiyanqui de izquierda, y que me dice: tú lo que quisieras ser un diputado del PCI, ¿no? Del Partido Comunista Italiano. Sí, eso me gusta más que la idea de que me den un tiro asaltando un banco, ¿no? Bueno, en todo caso, me impresionaba mucho la ignorancia sobre los temas marxistas, y dediqué muchos años, no diré de años de 360 días, pero sí mucho tiempo a enterarme, y creo que, y estoy seguro pues, de que la inclinación por el teatro y la literatura me llevó a interesarme más por las vidas privadas de esto.
de los grandes utopistas del siglo XIX. Me llamaba mucho la atención por qué Bakunin era como era, y me preguntaba quién rayos había sido realmente Marx. Poniendo a salvo lo que yo opine del marxismo como doctrina, el hecho es que la historia de estos utopistas, de estas personas que a mediados del siglo XIX querían cambiar el mundo y que además pensaban que efectivamente el derrumbe capitalista estaba a la vuelta de la esquina, habían convivido muchísimas personas de diversos orígenes: Bakunin, Chernyshevsky, Herzen, Marx, poetas que hoy todavía veneramos como Heine. Toda esa gente anduvo revuelta, y a mí me interesaba era eso, de qué hablaban en las tabernas, cuáles habían sido sus relaciones, qué había pasado con ellos. Y bueno, para hacer una historia corta, pues sí, un buen día me di cuenta que yo tenía anaqueles de temas marcianos más que de marxismo, no sé si me explico, ¿no? O sea, estaba más imbuido de cómo era el Londres victoriano en el que vivió Marx, que de lo que él pensaba realmente del tema de los cartistas, por ejemplo, ¿no? El caso es que al mismo tiempo, digámoslo así, mi primera aproximación a las letras fue muy anglófila. Entonces, siempre me llamó la atención. El papá de esta novia que les digo, que era un marxista de gabinete, pues, él siempre hablaba del economista de Londres, y yo en mi ignorancia, yo decía, ¿pero de quién están hablando, no? Será la revista The Economist, ¿no? Pensaba yo. Y cuando yo me enteré que Marx había vivido la mitad de su vida en Londres, justamente entre el advenimiento de la revolución industrial y la aparición del capital financiero imperialista, y del sindicalismo más moderado que quepa imaginar, me dije, ¿cómo lo habrá vivido, ¿no? ¿Qué podría haber sido esto, ¿no? ¿Qué contradicción tan grande ser un exilado sobreviviente de la gran revuelta europea del 48, y que el único sitio donde pudiese expresarse y pensar y dedicarse a agitar era justamente en el contexto de una democracia, de una monarquía constitucional? Y a eso iba. Yo, por supuesto, durante muchos años yo no tenía la menor idea de que iba a terminar escribiendo este libro. Eso me interesaba la literatura, la narrativa. Me inicié como hombre de teatro, y hay un episodio muy preciso que creo que tiene que ver con el hecho de que hoy yo sea un liberal, ¿no? De centro izquierda si quieren, pero un liberal. Y es que Marx tenía muy pocos días viviendo en Londres. En 1849 es cuando él llega a Londres, y había una colmena de emigrados alemanes en particular, ¿no? De todas las tendencias: los que querían invadir de nuevo Prusia, los que proponían una revolución más anarquista, que había que tirarle una bomba a las cabezas visibles de los principados alemanes. Alemania ni siquiera era un país unificado, era un archipiélago de pequeños principados. Y entonces Marx era prusiano, o sea, era ciudadano de Prusia, no súbdito del rey de Prusia, porque nació en Treveris, y eso era Prusia en esa época. Y entonces le sembraron, como suele pasar, un espía, que por supuesto pasaba por exilado. Y las reuniones eran en una de las primeras viviendas que tuvo Marx, en el Soho londinense, y iban, era de verdad una corte de milagros, ¿no? Entonces este hombre, este espía, a él le debemos, los historiadores y los biógrafos, tanto así que desde biógrafos como Isaías Berlin hasta agiógrafos como los que produjo la Unión Soviética, siempre se remiten al informe que pasó el espía prusiano, de cómo vivía y quiénes iban a esa casa, ¿no? Y cuán desasiado era este tipo, que nunca se bañaba y fumaba unos tabacos apestosos y tal.
Y decía que las reuniones eran, por supuesto, radicalísimas, todo el mundo era radical, se peleaban entre sí, bebían mucho aguardiente, bebían mucho.